Buenas tardes, mi nombre es Ana Karen Navarro González, pertenezco a la maestría en formación didáctica en el grupo B5. En este caso vamos a hablar del módulo de las didácticas de las ciencias experimentales impartidas por el doctor Juan Mesa. Bueno, vamos a empezar con definir o explicar qué es la ciencia experimental. La ciencia experimental se ocupa exclusivamente del estudio del universo natural, ya que por definición todo lo que se puede ser detectado o medido forma parte de él. Los científicos se ajustan en su investigación a un cierto método y hay diferentes. El método científico, por ejemplo, un proceso para la adquisición del conocimiento empírico, que es muy importante en las ciencias experimentales. La ciencia puede a su vez diferenciarse en ciencia básica y aplicada, siendo esta última la aplicación del conocimiento científico a las necesidades humanas y al desarrollo tecnológico. Y algunos descubrimientos científicos pueden resultar contraintuitivos, es decir, contrarios al sentido común o a los saberes previos que nosotros tenemos. Ejemplo de esto son la teoría atómica o la mecánica cuántica, que desafían nociones comunes sobre la materia. Muchas concepciones intuitivas de la naturaleza han sido transformadas en hallazgos científicos, como el movimiento de la traslación de la Tierra alrededor del Sol o la teoría evolutiva de Charles Darwin. Bueno, y vamos a adelantarnos un poco a la didáctica de las ciencias naturales y de las ciencias experimentales que también forman parte. Las ciencias experimentales son una disciplina pedagógica que se encarga del estudio de los procesos cognitivos relacionados en la enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares de la naturaleza científica. Asimismo, engloba importantes áreas de investigación en materia educativa, siendo abordada como una herramienta en la formación de futuros profesores o de futuros jóvenes, con miras a incentivar el proceso de adquisición de destrezas en la forma de transmitir los conceptos a nuestros estudiantes. La didáctica de las ciencias experimentales, ¿qué busca? Bueno, busca asistir al profesor, ¿sí? Darle teoría, proponiendo métodos y estrategias de manera que el proceso de enseñar las ciencias experimentales se adapte a las necesidades de los jóvenes, o sea, de nuestros alumnos, y por ende a los requerimientos del sistema educativo y lo que nos pide la currícula. El docente con formación es aquel capaz de desarrollar competencias en sus estudiantes a partir de una planificación de aquellos contenidos conceptuales, procedimentales o aptitudinales a transmitir a sus alumnos. Para ello es importante que se articulen las competencias profesionales que se posibilitarán. Secuenciar un plan de acciones didácticas de acuerdo a la disciplina científica, elaborar y recrear situaciones de aprendizaje, determinar los objetivos para cada uno de los contenidos a enseñar, analizar las debilidades y fortalezas para la dinámica planificada, es decir, qué saberes previos trae el alumno y con qué voy a trabajar yo como docente. Fomentar el aprendizaje en equipo y el trabajo colaborativo, siempre y cuando se promueva la didáctica, ¿sí? Evaluar cada etapa del proceso y no solo el producto final, ¿sí? Desde que se les da la teoría, desde que tienen los conocimientos previos, se hacen las hipótesis y se comprueba. Aquello de las ciencias experimentales es hasta el producto final hay que tener prueba. Hay que evaluar, implementar distintas técnicas de comunicación, incorporar la tecnología, que es muy importante, y trabajar en forma interdisciplinaria, ¿sí? De relacionarla con tal vez algunas otras asignaturas. El área de desarrollo en la didáctica de las ciencias por parte de lo epistemológico y se basa en el concepto del modelo. La construcción de modelos en ciencias tiene que ver con el proceso por el cual se accede al conocimiento bajo la premisa de que estos modelos son dinámicos y no estáticos, cambian y se modifican al mismo tiempo que la ciencia progresa, es obviamente, y por ende sus enunciados son transmitidos a los estudiantes. El modelo conceptual de la didáctica en las ciencias experimentales va a proponer un conjunto de ideas para describir lo fenomenológico, lo que pasa, lo que acontece a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana.
acercando el saber tecnocientífico a nuestros alumnos de una manera que permita la comprensión de sus teorías y la aplicación en situaciones nuevas de aprendizaje, y así se forma el aprendizaje significativo. Del mismo modo, esta disciplina se centra en la calidad de la formación del profesorado. Desde sus etapas iniciales, se considera relevante conocer las concepciones primarias de los docentes, pues se piensa que éstas tienen y van a influir en la forma directa en la que se ve la asignatura. Para ello se han determinado algunos factores principales a la hora de evaluar el alcance de la didáctica en lo que a las ciencias experimentales se refiere. Por ejemplo, las concepciones de los docentes de ciencias, los preconceptos e ideas previas de los estudiantes, la enseñanza de problemas didácticos, ¿sí? Que no solamente se les dé la teoría, sino que se les ponga a prueba, el diseño curricular que se maneja, la evaluación de los contenidos en ciencias, y etcétera, etcétera, etcétera. Las ciencias experimentales, la didáctica, todo forma parte. Nosotros como docentes tenemos un papel muy importante en la enseñanza de estas líneas. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente al alumno le enseñamos la teoría, pero no le enseñamos a comprobar, ni a experimentar, el alumno nunca va a obtener un aprendizaje significativo. Y esto es lo que se busca en la didáctica de las ciencias experimentales. Muchas gracias. Espero que les haya servido la información. Buenas tardes.